el colágeno. La queratina, que lo vemos en el pelo, en las uñas, ¿ok? La elastina, que está en la parte de los tendones, de los vasos sanguíneos. Entonces, todo esto forma parte de las proteínas fibrosas o estructurales. Es decir, son proteínas que cumplen funciones estructurales. Y tenemos, como les dije, proteínas fibrosas o globulares. Globulares porque, fíjense, están enrolladas, son solubles en agua, que es la mioglobina, que es una proteína globular, se enrolla en forma compacta como esfera, círculo. Tiene uniones muy débiles, por lo tanto se desnaturaliza muy fácilmente. Muy fácilmente se puede desnaturalizar, porque sus uniones son muy débiles. Ellas participan en la movilidad, son proteínas que están participando en la movilidad y en la solubilidad. Por ejemplo, las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares. Por lo tanto, se dice que sus uniones son muy débiles, se desnaturaliza fácilmente, ¿ok? Entonces, un ejemplo son las enzimas, los anticuerpos, las hormonas, las proteínas de transporte están dentro de ellas. Entramos a la otra clasificación que depende de su origen. Las proteínas se pueden clasificar dependiendo de su origen. Si es origen animal o origen vegetal. Origen animal, ya ustedes saben cuál es el origen animal. Se encuentra en la carne, pescado, huevos, lácteos, las proteínas de origen animal. Son de alto valor biológico, ya que aportan muchísimos aminoácidos. Ustedes saben que la mayoría de los aminoácidos vienen de origen animal y son necesarios para el organismo. Por lo menos las proteínas fibrosas, globulares o la protamina están dentro de las proteínas de origen animal. ¿Ok? A veces, ¿qué pasa? Los vegetarianos que no comen carne o estamos en una dieta de bajo consumo animal. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar los suplementos porque más que todos los niños o algo que todavía no tienen su formación, ¿verdad? De crecimiento, si ellos tienen una dieta o de bajo consumo de origen animal o son vegetarianos, tienen que suplementarlo con un medicamento o algo para poder adquirir esas proteínas, porque si no, no se van a desarrollar adecuadamente o van a tener bajo crecimiento o bajo contenido proteico y no va a haber un buen desarrollo. Tenemos las proteínas de origen vegetales, que dan un aporte proteico de los alimentos, los son vegetales, que provienen de los cereales, de las semillas, de los frutos secos, etcétera. Ya ustedes saben cuáles son. La gluteína y la prolamina las contienen los vegetales, por lo menos la gluteína, usted sabe que está en el trigo, la ordeína en la cebada, la orizonina en el arroz y en los maíces. Fíjense que son los vegetarianos, pueden consumir todo lo que es grano, frutos secos, maíz, todo eso, y conseguimos las proteínas, pero no están todas las que necesitamos para la síntesis proteica. Necesitamos tanto la vegetal como la animal. Y por último tenemos la clasificación de las proteínas según su parte estructural o según sus niveles estructurales. ¿Cómo lo encontramos en nuestro organismo? No es cómo lo encontramos, cómo se forma en nuestro organismo, por niveles. O sea, tenemos que ir paso a paso, nuestro organismo va paso a paso hasta formar la proteína. O sea, tenemos que primero unir los aminoácidos, se van uniendo los aminoácidos, después se forma en forma fibrosa, hasta formar lo que es la proteína. Entonces se forma en 4 niveles, las proteínas. Nivel primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Primaria, ¿qué llamamos un nivel primario? Es la secuencia de los aminoácidos. Fíjense cómo están unidos los aminoácidos. La secuencia de los aminoácidos que forman las cadenas peptídicas. Fíjense, estas son una cadena, aquí hay 2 cadenas peptídicas, ¿verdad? Entonces la secuencia, la unión de cada uno de los aminoácidos. El orden, que es cómo se encuentran estos aminoácidos. ¿Ok? Ese es el primer nivel. La unión de los aminoácidos. Cómo se está uniendo un aminoácido con otro. La forma. ¿Ok? Porque es diferente, yo puedo tener estas dos, pero aquí se está uniendo A, B, C, D, E, F. ¿Ok?
pero la otra se puede estar uniendo B, Z, A, tiene los mismos componentes, pero diferente orden. Entonces, primero es la secuencia de los aminoácidos, esa es la estructura primaria. ¿A qué llamamos estructura secundaria? Cuando ya esa secuencia de aminoácidos se encuentra en el espacio y va formando o se va enlazando, vamos a decir, o cómo se van colocando en el espacio, ¿ok? Y van agarrando esa interacción, se van uniendo unas con otras, las dos cadenas, como decir, lo que ustedes ven aquí, se van uniendo unas con otras, hasta formar en la estructura secundaria, hasta formar lo que se llama alfa hélice, que es aquí como espiral, de forma de espiral, o la hoja plegada, es decir, como una hoja, uno debajo de la otra, y se van uniendo. Miren todas las uniones que hay aquí. Miren aquí. Aquí la hoja plegada. Aquí fíjense, la unión de un aminoácido en forma de zigzag. Se están uniendo un aminoácido con otro, formando de enlaces peptídicos, ¿ok? Mírenlo. Pero también se pueden unir por aquí. Este aminoácido se puede unir con el otro aminoácido que está aquí abajo. Y así se van uniendo, ¿ves? En forma plegada, en hoja plegada, o se pueden unir en forma de alfa hélice. En las estructuras secundarias ya se forman estas estructuras, se van formando estas estructuras. Después viene la estructura terciaria. Ya aquí ya se están conformando, y aquí las moléculas se están enrollando en forma tridimensional con sus posibles uniones. Fíjense, puede haber uniones con puentes de hidrógeno, con enlaces carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno. Aquí están todas las interacciones, sulfuro con sulfuro. Aquí ya se están uniendo unas con otras para poder formar las proteínas. Acuérdense que yo le dije que las proteínas son mayor de 50 aminoácidos. Entonces se tienen que formar, unir unas con otras. Unas son polares, otras no son polares. Entonces, ¿cómo se une polar con polar? No polar con polar. Aquí se empiezan a unir todos. Y después, aquí está, este es un mismo ejemplo de la proteína estructural, cómo son las interacciones responsables de esta estructura, para que vean que puede haber interacciones hidrofóbicas, hidrofílicas, por puentes salinas, por puentes de hidrógeno, por puentes de sulfuro. Todas estas uniones, ¿vieron? Profe, disculpe, ¿no pudiera reproducir las diapositivas en pantalla completa? Es que la verdad se ven muy, muy borrosas. Ya voy a terminar y ya me van a decir eso. Muy grande, bueno. Déjame ver. No, sobre todo estas que Aquí, tienen la letra muy así, chiquita. ahí está, así. Ya la puse No. grande. Pero las pueden ampliar. No, como a presentarlo, ¿no? Es que dependiendo del dispositivo no se va a ver muy bien. Claro, yo estoy en un dispositivo pequeño. Ah, ya. No, pero la amplía, ya pasa. Ok. Entonces depende de las interacciones, ¿cuáles son las interacciones que actúan en la estructura primaria? Todas estas que están aquí, 5 interacciones. Hidrofóbica, hidrofílica, puente salina, puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno y puente de disulfuro. Hasta formar lo que se llama la estructura cuaternaria, que es la formación ya de la proteína. Describe cómo las moléculas de proteína diferentes se integran para producir ya la estructura, ¿ok? Cuaternaria. Están formadas por 2 o más unidades polipéptidas. Fíjense, aquí hay una, aquí hay otra, aquí está otra y otra, y todas se unen. Esta es una estructura cuaternaria. Por lo tanto, ya yo puedo decir, yo puedo decir en resumen, aquí, que para la formación de una proteína, empezamos con la formación de una estructura primaria, fíjense la secuencia de los aminoácidos, uniones, se forma el espiral, la estructura secundaria, ¿ok? En forma globular, la estructura terciaria se ya hace hasta formar la parte globular, la unión de todo, para formar la estructura cuaternaria. Hasta aquí es lo que es la teoría de todas las proteínas. Fíjense, ustedes tienen que ampliar un poquito, estudien todo, que es una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Ya yo le di un resumen muy bastante amplio de todo. Amplíen unas características más o saquen las características a la clasificación de las proteínas, fibrosas, globulares, simple, hemoproteína, homoproteína, todas esas cositas, ¿ok? ¿Estamos claros, ok? Y en el laboratorio nosotros hacíamos esto, reacciones colorimétricas, que hacíamos la reacción con sulfato de cobre, que es una reacción muy fácil. Tenemos un tubito de ensayo, le agregamos una reacción, un reactivo de sulfato de cobre, y si damos un color azul intenso, miren aquí,
nosotros decíamos que estábamos en presencia de un aminoácido, pero alfa-aminoácido, alifático. No son todos los aminoácidos, sino un alfa-aminoácido alifático. Es decir, que su cadena lateral es alifática, cadena lineal. Si lo hacíamos y nos daba, así es una reacción muy sencillita que lo hacíamos en el laboratorio. Agarrábamos un aminoácido, que eso los mezclábamos con el sulfato, y si da un color azul celéstico así bien bonito, azul así bien fuerte, azul, decíamos que estábamos en presencia de un aminoácido alfa-aminoácido. Pero también teníamos la reacción de Santa proteica, que es una reacción que solamente la daba con el reactivo, que solamente la dan los que tienen aminoácidos que tienen anillos bencénicos. Es decir, que poseen grupos aminos o grupos hidroxilo con un ácido, disculpe, va a reaccionar con un ácido nítrico, ¿ok? ¿Y quién la va a dar positiva? Aquellos aminoácidos que tienen grupos bencénicos en su estructura. Y da un color así, coloración naranja. Aquí no se ve muy bien el naranjita porque está muy clarito. Pero una coloración empieza naranja, ya uno dice, bueno, entonces estas dos reacciones las hacíamos en el laboratorio, por lo menos, y si nos daba una coloración naranja con el reactivo de ácido nítrico, con la mezcla de estos compuestos, nosotros podíamos decir que estábamos en presencia de un aminoácido bencénico, más nada, sin saber el nombre ni nada, sino que estaba dentro de esa estructura. O si nos daba azul, nos daba un aminoácido alifático. Y la famosa reacción que yo les dije que la vimos en... ¿Dónde la